Curso de Medicina de la Fertilidad. La clase de hoy es sobre la epidemiología de la infertilidad. Al final de esta presentación, el estudiante será capaz de definir el concepto de infertilidad, conociendo sus principales causas, comprender el concepto de fecundabilidad y cómo los métodos de reconocimiento de la fertilidad pueden optimizarla, conocer estrategias para estimar la probabilidad de embarazo espontáneo en personas con infertilidad. La infertilidad es una enfermedad que se define como la falla para concebir un hijo después de 12 meses de relaciones sexuales sin uso de anticonceptivos. Es una condición única porque es una enfermedad que involucra a dos personas, pero además es una condición única en el sentido del sufrimiento que genera y los gastos que produce. La podemos clasificar en primaria o secundaria. Primaria es cuando no ha habido evidencias de embarazo en esa pareja. Secundaria es cuando ha habido evidencias de un embarazo previo, ya sea un embarazo que termina con un hijo vivo, o un aborto, o un embarazo ectópico. Si es una pareja nueva y no ha podido concebir luego de un año de relaciones sexuales, se denomina infertilidad primaria, independiente de si alguno de los miembros de esa pareja tuvo hijos con otra persona. Ahora nos vamos a referir a las causas. Cuando hablamos de las causas y su proporción, los estudios a veces son contradictorios. Esto se debe a la forma de clasificar, a los criterios diagnósticos y a los test usados para el diagnóstico. Ustedes pueden encontrar distintas proporciones y porcentajes, no se preocupen. Lo más importante es que nos debe quedar claro es que cuando hablamos de infertilidad, las causas pueden ser de la mujer, del varón o de ambos, no solamente de la mujer. Este estudio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que se realizó en 8.500 parejas con infertilidad, mostró como causa el factor femenino un 37%, causa masculina un 8%, ambos, un factor masculino y femenino, 35%. No se pudo entender o comprender la causa en el 5% de los casos, y en este estudio 15% logró un embarazo durante el estudio. En un libro de endocrinología ginecológica que se llama Speroff, se señala que un 35% de las causas debido a problemas masculinos, un 35% de enfermedades de la trompa de falopio que impiden el encuentro de los gametos o el transporte del embrión, un 15% de causa ovulatoria, una alteración de la ovulación, un 10% no se pudo explicar la causa y un 5% causas poco frecuentes, que vamos también a conversar. Vamos a recordar cuáles son las condiciones de la fertilidad: presencia de espermatozoides sanos y viables, presencia de un óvulo sano, vías genitales permeables, un endometrio idóneo a la implantación y la presencia de un moco cervical que permite la nutrición y la sobrevida de los espermatozoides. ¿Cuáles son las causas de infertilidad en el varón? A grandes rasgos las podemos clasificar en una alteración del eje hipotálamo-hipófisis que no va a producir las hormonas necesarias para el desarrollo de la espermatogénesis como primera causa. Una segunda causa, una falla en los testículos para recibir las hormonas y producir los espermatozoides, o una obstrucción en el paso de los espermatozoides hasta la salida por el pene. Entonces, una causa del eje hipotálamo-hipófisis, una alteración de los testículos o una alteración en el transporte de los espermatozoides hacia el canal vaginal. 30-40% de las veces la causa es idiopática. ¿Y qué significa idiopática? Que pese a todos los estudios no se sabe bien por qué. Del resto, cuando uno sabe, un 1 a 2% son por alteraciones del hipotálamo-hipófisis. Un 10 a 20% es una falla del testículo para producir espermatozoides o hormonas. Un 10 a 20% son enfermedades genéticas que alteran la formación de los espermatozoides y alteraciones en el transporte de ellos, un 10 a 20%. Aquí tenemos otra tabla donde muestra algunas causas de infertilidad asociadas al varón. En este estudio 31% no se supo cuál era la causa, un 7.8% criptorquidia, los testículos no ascendidos,
infecciones en un 8%, trastornos en el depósito del semen y factores sexuales un 6%, enfermedades generales y sistémicas un 3%, varicocele, una dilatación de las venas del testículo 15%, hipogonadismo, es decir, una alteración en la producción de las hormonas de la genes RH, FSH y LH que lleva a que el testículo no se desarrolle, un 9%, producción de anticuerpos un 5%, obstrucción un 2% y otras alteraciones un 5%. En la mujer, alrededor de un 40% son alteraciones de la ovulación, un 40% son enfermedades tubáricas o pélvicas, un 10% no se sabe bien la causa y causas poco frecuentes otro 10%. Aquí tenemos las causas: ovario, una alteración del ovario, una alteración de las trompas, una alteración uterina, en el cuello del útero, una enfermedad que se denomina endometriosis, causas genéticas, factores inmunológicos e inexplicadas. Vamos con las causas del ovario. Hay muchas patologías que pueden producir un desorden en la ovulación, ya sea una alteración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, algunas otras alteraciones o medicamentos. No quiero que se aprendan todas estas enfermedades, solamente quiero que conozcan que hay muchas causas que pueden producir una alteración de la ovulación. Sin embargo, la mayoría de las veces se debe a una de estas condiciones. Lejos, la principal causa de disfunción ovulatoria es el síndrome ovario poliquístico. Después del exceso de producción de prolactina, que va a alterar el eje hipotálamo-hipófisis, alteraciones de la tiroides, alteraciones que se llama amenorrea de causa hipotalámica hipofisiaria, falla ovárica prematura y también la edad de los ovocitos. Vamos a tener una clase especial de disfunción ovulatoria. Por lo tanto, lo importante que quiero que recuerden, y por eso hay una estrella, es que la mayoría de las veces se debe a ovario poliquístico, hiperprolactinemia, disfunción tiroidea, amenorrea hipotalámica hipofisiaria y falla ovárica prematura. También la edad de los ovocitos. Recuerden lo importante de la edad en la mujer. A medida que avanza la edad de la mujer, disminuye la probabilidad de embarazo y aumenta la probabilidad de embarazo que va a terminar en un aborto. Y esto se debe aquí a la disminución en el número de los folículos. Esta disminución es por la atresia que se va produciendo, el desarrollo de los folículos y se atresia. En este gráfico es un gráfico que muestra las técnicas de reproducción artificial, la fecundación in vitro. Aquí tenemos la edad de la paciente abajo y aquí los nacidos vivos. Si se usan los óvulos de la paciente, a medida que avanza la edad, disminuye la probabilidad de embarazo. ¿Por qué? Por la edad de los ovocitos. Pero si esas mujeres con esa edad se les implanta un óvulo, se les implanta un huevo que está fecundado con óvulos de donante, con óvulos de mujer joven, la probabilidad de embarazo se mantiene. No es por la edad de la paciente, sino por la edad de los ovocitos. ¿Ven? Una mujer de 47 años con óvulos donados tiene una probabilidad de embarazo igual a si yo tuviera 25 años. Por lo tanto, lo que hay que recordar es la importancia de la edad de los óvulos para la fecundidad. Analicemos lo que pasa con las trompas. Las trompas de falopio que permiten el encuentro de los gametos de óvulo y espermatozoide puede estar obstruida o pueden haber adherencias de la pelvis que impiden o que obstruyen también o bloquean las trompas. Y aquí principalmente se debe a infecciones, clamidia y gonococo, un tipo de infecciones, una enfermedad que se llama endometriosis, o adherencias debido a cirugías o infecciones no tubarias, por ejemplo una apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis o salpingitis ixmicanodosa. Aquí se altera la arquitectura de las trompas de falopio, ya sea una obstrucción por dentro o adherencias que van a hacer que exista una obstrucción. Recuerden cómo es el útero, la trompa, el ovario. Recuerden que la trompa y el ovario están separados y que la trompa se mueve buscando al ovocito para captarlo. Aquí tenemos una infección, distintos tipos de infecciones en las trompas que pueden hacer. Esto se llama salpingitis.
Estas infecciones alteran la arquitectura de la trompa, pueden incluso llegar a sellar la trompa y de esa manera no puede entrar el óvulo, no se pueden encontrar el óvulo y el espermatozoide. Aquí tenemos otra imagen. Esta es una trompa normal con la relación fimbria ovario normal. Aquí está completamente alterado, ya sea por fuera pero también por dentro. Esta era una microscopía electrónica, como es la trompa por dentro. Con la infección todo esto se pierde. Aquí tenemos otra foto donde se muestra, aquí hay una trompa normal, aquí está inflamada, por dentro se empieza a producir adherencia, se bloquea el paso de los espermatozoides debido a esta infección. El problema de la infección por clamidia y gonococo es que muchas veces la mujer no siente nada, es asintomática y solamente después de un estudio se descubre que hay una obstrucción al paso de los espermatozoides. Esta es una infección de transmisión sexual. Nosotros veíamos lo normal, que era la relación entre el ovario y la fimbria, y cómo estos están separados y la fimbria se mueve buscando el ovario. Aquí tenemos adherencias. Estas adherencias pueden ser debidas a una infección, de las que les dije, transmisión sexual, un proceso inflamatorio pélvico, pero también puede ser una apendicitis. Aquí se altera la arquitectura normal, la relación normal entre las trompas y el ovario. Aquí hay una enfermedad que se llama endometriosis, en que se empieza a inflamar todo el útero por dentro y también se producen adherencias de la trompa, se producen bloqueos de las trompas. Y aquí tenemos también otra imagen de endometriosis. Aquí hay otra imagen de endometriosis. Vean aquí cómo hay estas adherencias y se altera la relación entre las trompas y el ovario. También aquí hay adherencia. Aquí hay una trompa dilatada, tortuosa. Ok, entonces recuerden, causa de por qué la trompa puede estar inflamada o alterada a la arquitectura: infección, adherencia debido a cirugía o la endometriosis. Causas de infertilidad debidas a problemas en el útero. En el útero pueden haber malformaciones uterinas, pueden haber miomas o pólipos endometriales. También un defecto en la fase lútea va a hacer que el endometrio se caiga antes de lo que corresponde, se descame antes de lo que corresponde, produciendo infertilidad debido a que el embrión no puede continuar su desarrollo. También se ha visto hoy día que hay problemas en cómo el endometrio es capaz de recibir al embrión, y hay problemas también en ese sentido. Cuando conversemos de las alteraciones uterinas vamos a hablar de eso. Y también hoy día varios estudios han mostrado que las bacterias que viven dentro de nosotros, que se llama microbiota, podrían tener una importancia para el desarrollo de enfermedades, pero también para el desarrollo de la implantación. Aquí tenemos algunas malformaciones que se llaman malformaciones millerianas. Aquí el útero unicornio, ¿ven? Le falta toda una trompa. Unicornio con una pequeña comunicación. Útero bidelfo. Parece que son dos úteros en uno. Bicorne, ¿ya? Con dos cuernos o con un septo. Todas estas malformaciones van a producir más riesgo de aborto, más riesgo de parto prematuro y en algunos casos dificultad de la implantación. En cuanto a si los miomas son causa de infertilidad, los vamos a conversar en la clase, pero hay mucha polémica al respecto. Los miomas son tumores uterinos del músculo, del miometrio, que pueden estar ubicados en distintas partes, ya sea en el miometrio, afuera o adentro de la cavidad. Al parecer, estos miomas, que se llaman submucosos, son los que podrían alterar la implantación y la fertilidad. Por último, los pólipos, que a diferencia de los miomas son del músculo, los pólipos son de otra estructura, también alterarían la cavidad endometrial y podrían ser causa de infertilidad.
el cuello del útero, primero puede haber una estenosis, es decir, una obstrucción, y una obstrucción debida a malformaciones congénitas, es decir, enfermedades del nacimiento, que el cuello esté cerrado, o traumas, o cirugía para corregir el cáncer del cuello del útero o enfermedades preinvasoras del cáncer del cuello del útero. También en el método de ovulación Billings hay algunas teorías que el uso crónico de anticonceptivos alteraría la producción de moco cervical. Todavía faltan estudios para poder confirmar esos datos. La endometriosis también. Ya vimos que podía la endometriosis alterar la anatomía de la trompa y del ovario. También puede producir una lesión en el ovario que se llama endometrioma, que va a alterar el ovario, pero también si esa paciente va a ser sometida a una operación para sacar el endometrioma, al sacar el endometrioma también se puede sacar tejido ovárico sano y eso va a disminuir la reserva ovárica. Pero también hay mujeres que no tienen endometrioma, que no tienen una alteración de la anatomía importante y solamente por tener pequeños focos de endometriosis se van a producir sustancias que generan un ambiente que altera la ovulación, la fertilización o la implantación. Causas genéticas. Cuando estudiamos a las personas con infertilidad, ese grupo de personas tiene una más alta probabilidad de presentar alteraciones en el cariograma, es decir, en el estudio de los cromosomas, que la población general. Esto no significa que todas las personas con infertilidad tengan alteraciones de los genes, pero si estudiamos a las personas con infertilidad vamos a encontrar mayor frecuencia de alteraciones. Y aquí la causa más frecuente en las mujeres es la falta de uno de los cromosomas sexuales, es decir, son mujeres que no tienen 46 cromosomas, sino que tienen 45 cromosomas. Le falta un cromosoma X. Y si pensamos en los varones, a esos varones les sobra un cromosoma. Tienen 2 cromosomas X y 1 Y. También pueden haber factores relacionados con los anticuerpos, ya que hay 2 enfermedades que nos podrían alterar la probabilidad de embarazo. Uno es el síndrome antifosfolípido y la enfermedad celíaca. La fecundabilidad. El concepto de fecundabilidad es la probabilidad de concebir un hijo por cada ciclo menstrual. El primer ciclo menstrual, los primeros 3 meses, es aproximadamente un 25% y después baja un 15% por cada ciclo. Es decir, al primer mes de exposición a embarazo, hay un 25% de probabilidades de quedar embarazado. Después de 6 meses, la probabilidad aumenta un 60%. Después de 9 meses de relaciones sexuales aumenta un 75% y después de un año, 85% de las personas expuestas a embarazo quedan embarazadas. ¿Por qué no es un 100% en cada ciclo? Bueno, nosotros ya lo sabemos, debido a la ventana de fertilidad, no todos los días del ciclo son fértiles, pero también hay un porcentaje no despreciable de abortos muy tempranos, por problemas genéticos o por una alteración de la implantación. Aquí tenemos un gráfico que nos va mostrando la probabilidad de embarazo por mes, por ciclo, y más o menos a los 12 meses el 85% de las parejas ya está embarazada. Vamos a hablar un poco de estadística. Alguien me preguntó esto la semana pasada. Cuando nosotros colocamos todos los datos de una población, la mayoría de las veces se distribuye de esta forma, que es una forma de campana de Gauss. Cuando hablábamos, por ejemplo, la semana pasada del P5 o P95, percentil 5, percentil 95, aquí significa que de aquí abajo está el 5% de la población, los datos de la población, y sobre el percentil 95 está el 5% más alto. Aquí está la mayoría de la población. El 90% de la población está entre el percentil 5 y el percentil 95. Pensemos, por ejemplo, en los días del ciclo menstrual. Aquí el día era el 21 y 35. Es decir, bajo 21 hay un 5% de la población, sobre 35 hay otro 5% de la población, y aquí está cómo se define lo normal. Cuando hablamos de infertilidad, es una definición operativa, es decir, después de un año sin relaciones sexuales, vamos a catalogar a las personas con infertilidad. El problema es que aquí
en esta población hay personas que no van a concebir espontáneamente y personas que sí van a concebir espontáneamente. Cuando hablamos de fecundabilidad, dijimos que al año es un 85%, pero si estudiamos las parejas 2 años sin hacer ninguna intervención, el 93% se va a embarazar a los 2 años. Por lo tanto, cuando hablamos de infertilidad, primero dijimos que es una enfermedad en sí misma, pero es una definición operativa de trabajo. ¿Basada en qué? Basada en la estadística. Basada en que la mayoría de las personas va a quedar embarazada el primer año. Pero, entre las personas que no pueden concebir después de 1 año, se concentra la mayor parte de las personas que tienen una enfermedad. Pero, no todas las personas que no pueden concebir después de 1 año tienen una enfermedad. Puede ser que les falten relaciones sexuales, puede ser que sean algún pequeño problema que impida ser padre, pero no tienen una enfermedad que les va a impedir ser padres. Por eso nosotros podemos clasificar a las personas con infertilidad en aquellas que van a quedar embarazadas espontáneamente sin realizar ninguna intervención. A estas les falta tiempo. A otras van a quedar embarazadas solamente después de un tratamiento restaurativo de la fertilidad. Y hay personas que nunca van a quedar embarazadas. La gran pregunta es cómo saber en qué grupo está cada una. Porque estas personas solamente necesitan tiempo y ojalá un programa de optimización de la fertilidad natural. A estas pacientes necesitan recuperar su fertilidad natural y a estas pacientes hay que acompañarlas porque nunca van a quedar embarazadas espontáneamente. Pensemos, por ejemplo, una mujer que no tenga trompa, una mujer que no tenga útero, un varón que no produzca ningún espermatozoide. Ellos no van a quedar embarazados espontáneamente. En algunos países se habla del concepto de subfertilidad. Primero, es un concepto ambiguo que no se usa en todos los países. Algunos definen que es el grupo de personas en que no se ha demostrado la imposibilidad para concebir. Podría usarse en el grupo de pacientes con posibilidades de concepción espontánea, es decir, en este grupo. Pero cómo saberlo antes de los estudios, eso es lo difícil. Algo que habíamos conversado, la fecundabilidad no es igual en todos los momentos del ciclo menstrual. Esta es la probabilidad de embarazo con una única relación. En la probabilidad de embarazo son los puntitos. La mayor parte está alrededor del día 14, que es fundamentalmente el día de la ovulación. Pero nosotros sabemos desde Billings que no siempre es el día 14. Pero en la mayoría de los casos se comporta así. La probabilidad de embarazo, dependiendo del día del ciclo, la mayor cantidad de embarazos no se produce el día de la ovulación, se produce los días previos. Nosotros lo sabemos esto del Billings, el moco más, porque esto tiene que ver con el moco más fértil, que a veces puede ser 1 o 2 días antes de la ovulación. Esta es la probabilidad de embarazo en amarillo en las mujeres más jóvenes y en azul las mujeres que tienen de mayor edad. Nosotros conocemos esto también y lo podemos usar desde el método de la ovulación Billings, donde conocemos los días que son fértiles, donde está la ventana de fertilidad y donde le indicamos tener relaciones sexuales en estos momentos. Este estudio también evaluó la probabilidad de embarazo dependiendo de la sensación vulvar. Y la probabilidad de embarazo cuando la mujer tiene una sensación de mojada y un moco claro es 29%, versus cuando está seca es un 0,3%. Nuevamente tiene que ver con la ventana de fertilidad y la producción de moco. Estos estudios se hicieron con relaciones sexuales programadas durante la ventana de fertilidad, detectada a través de la sensación vulvar. En el primer caso, estas son mujeres, parejas que tenían fertilidad probada y relaciones sexuales durante la ventana de fertilidad identificada a través de la sensación vulvar. Cuando personas sanas les enseñaban a tener relaciones sexuales en los momentos de máxima fertilidad, 76% de embarazo al mes y 100% de embarazo a los 7 meses. Personas sanas sin fertilidad probada que usaron un método basado en la percepción del moco y la temperatura, 38% de embarazo al primer mes, 68% a los 3 meses, 81% de embarazo a los 6 meses, 92% a los 12 meses. Que es importante que un programa de relaciones sexuales en la ventana de fertilidad de 6 meses
alcanza lo mismo que la fertilidad de las parejas normales en un año. La fecundabilidad de las parejas en un año. Nuevamente, en nuestra definición operativa, fertilidad es un año sin concebir. Aquí vamos a encontrar personas que no van a concebir espontáneamente y personas que sí van a concebir espontáneamente. Y dentro de ese grupo, la probabilidad de embarazo va de un 0 a un 50%. Lo que habíamos conversado antes, ¿cierto? Probabilidad de embarazo espontáneo, solamente le falta tiempo. Algunas hay que reparar alguna situación y otras que nunca van a quedar embarazadas pese a todo lo que se haga. Natural, porque se puede hacer fecundación in vitro en esas pacientes. Varios estudiosos han analizado qué pasa con ese grupo de pacientes y han intentado estimar la probabilidad de embarazo según algunos patrones. Por ejemplo, en Holanda se evaluó los embarazos espontáneos en pacientes con infertilidad que estaban en la lista de espera de tratamientos complejos o que no quisieron tratarse, y entonces se siguieron. Y se vio la tasa de embarazo espontáneo. Ellos construyeron una fórmula matemática basada en algunos parámetros que vamos a analizar que predice adecuadamente la probabilidad de embarazo. Les voy a dar el nombre de esta página, quiero que se metan, que la conozcan. Entonces, dependiendo de la edad de la mujer, de la duración de la fertilidad, si tenía embarazos previos, quién le envió el porcentaje de un dato del espermiograma, si tiene una alteración de las trompas y si se ha hecho fundamentalmente una alteración de las trompas. Y con eso ellos calculan la probabilidad de embarazo espontáneo. Esto es importante, ¿por qué? Porque algunas pacientes, no todas necesitan tratamientos de alta complejidad, algunas solamente necesitan optimizar su fertilidad natural, y esta es una manera adecuada de poder decir quiénes necesitan un tratamiento rápido o quiénes pueden ingresar a un programa de optimización de la fertilidad, por ejemplo basado en el método de ovulación Billings. Aquí está el nombre de la página para que puedan visitarla. Se utiliza en Holanda y otros países para priorizar los tratamientos. ¿En qué pacientes no es útil? En las pacientes que no están ovulando, en los varones que tienen un factor masculino severo, una alteración severa de los espermatozoides, o mujeres que tienen ambas trompas tapadas. Revisen esta página, lean bien esta clase, estudienla bien antes de dar el examen. Las dudas y consultas las analizamos en el foro. Nos vemos la próxima semana.